solo de la cintura para arriba. Bueno, buenas tardes. También. ¿Cómo están? Hola. Un placer verlos. Bien, bien. Hoy tenemos el gusto de tener al profesor Iván Amón, nuevamente con uno de nuestros colaboradores más asiduos en el tema de perfilamiento de datos y calidad. Es experto en gobierno de datos de la UPB, bastante conocido por la organización de los COLBI, los Colegios Colombianos de Inteligencia Artificial, que este año nos estamos extrañando, pero volverá con más fuerza. Entonces, adelante, profesor, el auditorio es suyo, el cigüeñario número 22 de nuestro grupo. Muy bien, gracias, Roque. Bueno, buenas tardes, noches, pues para todos. Sí, como lo dice Roque, ya en alguna ocasión anterior hemos estado aquí ante la comunidad hablando más de gobierno de datos. ¿Sí? Recuerden que el gobierno de datos es ese ejercicio de autoridad que realiza una organización para realmente convertir a sus datos en ese activo valioso que todos queremos que sean. Dentro de la gestión de datos, pues el gobierno de datos es el elemento central, pero la gestión de datos, según DAMA, tiene 11 aspectos. Uno de ellos es la calidad de los datos. La seguridad, los metadatos, todo eso hace parte de lo que es el gobierno sobre los datos. Hoy queremos hablar de calidad de datos y en particular de dos temas que hacen parte del mundo de la calidad de los datos. El perfilamiento de los datos y cómo construir indicadores de calidad de datos, porque lo que no se mide no se gestiona, lo han escuchado ustedes muchas veces, lo que no se gestiona no mejora, y por lo tanto, para mejorar la calidad de los datos de una organización hace falta tener indicadores de calidad de datos. Me va a permitir entonces compartir pantalla y hablaremos un poquito de eso y trabajaré o les haré una demostración con una herramienta libre de perfilamiento de datos para que ustedes también lo puedan hacer. Discúlpenme, comparto pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya la estén viendo. Ya estamos viendo. Bueno, muy bien. El tema original que habíamos pactado, Roque y yo, era más perfilamiento de datos, que ya vamos a ver en qué consiste. Pero me pareció que era importante darles un mayor aporte en ese sentido, de los indicadores de calidad de datos, porque el perfilamiento de datos hace parte de ese mundo del análisis de los datos para mirar su estado, cómo están, pero realmente lo que le sirve a una organización es tener unos indicadores de calidad de datos que le permitan ir viendo si su actividad en cuanto a gobierno de datos sí está pues dando frutos. Entonces, primero, antes de hacer la demostración con una herramienta, vamos a ver unos conceptos. Bueno, ya saben que yo soy ingeniero de sistemas, con otro par de cositas por allí, y que, como Roque lo dice, he sido el organizador del Congreso Colombiano de Inteligencia de Negocios porque me muevo en ese mundo de la inteligencia de negocios y del gobierno de datos, del cual pues soy profesor en la especialización en inteligencia de negocios que tenemos en la UPB hace 10 años, y pues también consultor empresarial en temas de gobierno de datos y en otros temas, pero sobre todo en gobierno de datos para muchas empresas. Bueno, entonces los objetivos que pretendo para esta sesión de hoy es comprender, o sea, que ustedes comprendan los conceptos relacionados con los indicadores de calidad de datos, los conceptos relacionados con perfilamiento o perfilado de datos, en inglés data profiling, y pues que sepan aplicar una herramienta libre para perfilamiento de datos, que la conozcan y que ustedes algo con lo que veamos hoy sean capaces luego de utilizarla con sus propios datos. Pero lo primero que hay que decir es que sí, perfilar datos o un tema que se conoce con el nombre de Data Discovery, descubrimiento de los datos, pues uno de sus fines principales es poder medir la calidad de los datos, determinar la calidad de los datos. Y para determinar la calidad de los datos, para medir, para tener indicadores, pues juega un papel muy importante un concepto que son las dimensiones de calidad de datos. A los datos se les puede medir unas ciertas características. Los datos se pueden medir en función, por ejemplo, de qué tan exactos son, tan completos, en función de su conformidad, de si están duplicados o no, de si son consistentes y otras. Hay muchas dimensiones de calidad de datos.
Voy a explicar un poco estas, unas que son las principales, pues porque hay muchas dimensiones de calidad de datos, pero algunas no me parecen a mí prácticas, no me parecen que sirvan mucho en la vida real para realmente medir. Entonces se vuelven más teóricas que otra cosa y pues como consultor a mí me gusta es enseñarle a las compañías cosas que realmente puedan usar en su día a día. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la completitud, la exactitud. Aunque hay diferentes definiciones en Internet, pues a mí me gusta definirlas en forma sencilla y práctica para que la organización siempre entienda de qué se trata el concepto. Por ejemplo, la completitud es si toda la información está disponible o si hay datos faltantes o ausentes. Por ejemplo, los famosos nulos que llamamos los de tecnología, donde tenemos una columna en una base de datos, en un Excel, donde sea, pero resulta que muchos no tienen valor, está totalmente vacío. Tenemos un campo que es la fecha de nacimiento, pero no tenemos las fechas de nacimiento de muchos de nuestros clientes y pues tienen problemas de completitud. ¿Por qué? Porque ese sería un campo deseable para la organización que tuviese contenido. Si tuviésemos esas fechas de nacimiento, pues podríamos hacer campañas comerciales, mandar mensajes de felicitación, cosas que le sirvan al negocio. Por no tenerlo, estamos, digamos, pecando, estamos haciendo una gestión comercial menor de la que podríamos hacer. El dato puede ser completo, tener un contenido, pero no ser exacto, ¿sí? O sea que ese contenido que tiene es incorrecto, tiene errores, o puede tener problemas de forma, de conformidad. ¿Cómo así? Son problemas de formato, son problemas que también le pueden traer dolores de cabeza a la organización. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que nuestras fechas fueran día, mes, año y nos la entregan año, mes, día, tiene un problema en la forma de representación o un problema de conformidad. Con este ejemplo de acá abajo, yo creo que aclaramos. Por ejemplo, tenemos esta fecha, la fecha de hoy, 15 de octubre, pero estamos en el 2020. Pero alguien al digitarlo, pues mete el dedo donde no es y queda como 15 del mes 10 del 2030, como la fecha de una compra, como la fecha de una transacción cualquiera. ¿Está completa? Sí, no tiene problemas de completitud, no está nula, tiene día, tiene mes, tiene años, no tiene problemas de completitud. ¿Está conforme con la representación que nosotros queramos para el negocio? Sí, supongamos que la queríamos día, mes y año, o sea que no tiene problemas de forma o de conformidad, pero tiene problemas de exactitud porque es una fecha que no corresponde a una fecha lógica, ¿sí? Es una fecha superior a al día de hoy, por lo tanto es una fecha ilógica para que sea la fecha de la orden de compra. Lo contrario también puede suceder. Puede ser que tengamos una fecha que tenga valor, pero tenga problemas de forma, ¿sí? O sea, que nos la dieron 2020, 10, 15. Ese problema de forma también nos puede afectar. Entonces, estas son 3 de las dimensiones, pero hay más. Por ejemplo, la oportunidad es si la información llega en el momento en que se necesita, si la edad de la información es la requerida. Duplicidad, si tenemos varias instancias de lo mismo. Ya hemos hablado cuando hablamos de gobierno de datos, como por ejemplo un problema frecuente en las organizaciones es que tengamos varias instancias de lo mismo, un cliente varias veces matriculado, un artículo en nuestro maestra de inventario varias veces con distintos códigos siendo el mismo objeto, pero con alguna variación, ¿sí? Resma de papel, tantas onzas, tantas pulgadas, con un código, y lo tenemos de nuevo con papel resma, tantas pulgadas, tantas onzas. Es el mismo objeto, pero lo tenemos con 2 códigos y eso le trae múltiples dolores de cabeza a las organizaciones. Entonces podemos tener problemas de duplicidad. Problemas de consistencia es si hay instancias de datos que proporcionan información diferente sobre el mismo objeto. ¿Cómo así? Es muy común que tengamos varias fuentes de datos en una organización. Ojalá tuviéramos todo en un solo sistema de información, en una sola fuente de datos, pero tenemos que en el ERP tenemos el mismo dato que también lo tenemos en el CRM y también lo tenemos en algún sistema legacy, legado, hecho en casa. Tenemos el mismo dato. Por ejemplo, tenemos los datos del cliente y en un sitio podemos tener una dirección, en otro otra, en otro otra. Tenemos información inconsistente. ¿Qué problema le trae eso al negocio? Pues que uno ya no sabe cuál es la buena. Si yo tengo 3 versiones de lo mismo, entonces empieza a ser difícil determinar cuál es la versión correcta de los datos. Eso es la consistencia.
Y, por ejemplo, la integridad tiene que ver con esos temas de integridad referencial, de cómo se conectan los datos unos con otros, y pues entonces es ver si faltan datos relacionados importantes, si es clara la conectividad y la relación con otros datos. Aunque es un término técnico, eso es la integridad referencial, por ejemplo, en el modelo relacional, donde unas tablas se conectan con otras a través de un campo común, pues puede suceder, aunque no debiera, que tengamos datos huérfanos o datos que no tienen su compañero en la tabla con la cual se tenía que relacionar. Ese sería un problema de integridad. Y entonces, ¿para qué nos sirve todo esto si vamos a hablar de indicadores y eso? Porque hay unos cubanos que se llaman Vilalta y Espinosa que nos van a enseñar a medir los indicadores de calidad de datos en función de las dimensiones de calidad de datos. Pero antes de eso, quiero hablarles de algo que uno también tiene que tener claro a la hora de medir, a la hora de construir indicadores. Son las reglas de calidad que deben cumplir los datos. Yo tengo que tener muy claro qué reglas debería cumplir cada uno de mis atributos de datos. Acá les tengo unos ejemplos. Si yo tengo un campo que es el tipo de documento, en Colombia acostumbramos estos tipos de documentos, ¿cierto? Yo sé que tenemos público de varios países, Perú, Chile, etcétera, y ahí puede que cambien algo estos tipos de documentos de identidad, pero acá en Colombia acostumbramos que el tipo de documento sea uno de estos, o cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, pasaporte, etcétera. Entonces, en esa columna, el tipo de documento de identidad no debieran de estar sino estos valores. Si hay uno que no sea uno de esos, pues está violando la regla. Un nombre, aunque en teoría las personas se pueden llamar de cualquier forma, pues, pero no que sea, debe tener unas mínimas reglas, por ejemplo, que la longitud no sea inferior a 2, pues un nombre no puede constar de una sola letra, pues, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que el segundo nombre, si se va a poner el segundo nombre que acostumbramos por acá, pues, en Colombia y en otros países de Latinoamérica, un estándar o una norma debiera ser no me ponga solo la inicial. Si es Juan Alejandro, no me ponga Juan A, ¿cierto? Porque eso es restar información, eso es restarle pues, posibilidades al negocio de identificar bien a las personas. Entonces, que ese segundo nombre, si existe, si hay algo, tenga que tener una longitud de 2 o más, ¿cierto? Entonces, así, si yo tengo un código de un municipio, en Colombia tenemos una cosa que es la divipola, la división política, que nos codifica todas las ciudades y todos los departamentos. Entonces, que sea un código que se ajuste a esa codificación, a ese estándar nacional. Son algunos ejemplos de cómo yo tengo que tener claro, acá hay más. Por ejemplo, un número de documento en Colombia con esas cédulas, con esas tarjetas de identidad, pues cumplían o deben cumplir unas ciertas reglas. Una cédula en Colombia no puede tener más de 10 dígitos y yo me las encuentro cuando hago estos trabajos de 12, de 13, de 14 dígitos, uno se encuentra absolutamente de todo, ¿cierto? Si tiene menos de 10 dígitos tiene que estar en unos rangos para los hombres, en otros rangos para las mujeres, etcétera. Yo tengo que tener claridad de qué hace que un dato sea bueno o que un dato sea malo, ¿sí? Entonces, un teléfono, entonces ya sabemos que si el teléfono es 11111, pues seguramente es un teléfono inválido, ¿sí? Un celular que sea un número 3 y 9 ceros, en Colombia pues los celulares son de 10 dígitos y en general empiezan por 3, ¿sí? Sin tener los otros dígitos pues del país y etcétera. Entonces, yo tengo que tener cuáles son las reglas que hacen que un dato sea bueno o malo, pues precisamente para poder calcular un indicador, para poder decir cuántos datos son buenos y cuántos no. Entonces, este es otro concepto que antes de construir indicadores yo tengo que tener claro, ¿sí? Entonces, hay unos cubanos que encuentran en la literatura en internet que se llaman Vilalta y Espinosa. Ellos tienen toda una metodología y la presentan en sus papers para calidad de datos. Ellos proponen que los indicadores se construyan en función de las dimensiones de calidad de datos y que entonces uno determine qué dimensiones le aplican a cada dato, porque no necesariamente le aplican todas. Por ejemplo, si yo tengo un dato de esos que es un consecutivo, un autonumérico o un identity, un campo de esos generado automáticamente por una base de datos, por ejemplo, entonces es muy altamente probable que yo no tenga problemas de duplicados, ¿sí? Porque es un consecutivo. Entonces,
¿para qué me voy a poner a medirle permanentemente la duplicidad a un campo como esos? O sea, yo tengo que analizar qué tipos de dimensiones aplican para cada campo. Entonces, por ejemplo, no sé, que el número de identificación tenga que ser exacto, ¿sí? Tenga que tener integridad, porque si yo lo tengo en varias bases de datos, entonces que coincida ese número, que no esté con un número diferente en una base de datos que en otra, que, no sé, que el celular esté completo, que sea exacto, que sea único, ¿sí? Si es una exigencia del negocio que ese número de celular sea único, etcétera. Entonces, yo determino qué dimensiones le aplican y esto me va a llevar a que yo tenga indicadores de calidad de datos, más de uno por cada atributo de datos. Yo a cada atributo de datos, al correo electrónico, a los atributos de datos que yo tenga, aquí solo hay unos datos como de contactabilidad, pero no importa cuál dato tenga, yo determino qué dimensión de calidad de datos le aplica y en función de eso puedo construir unos indicadores. Por ejemplo, algunos casos. Proporción del número de identidad exactos, o sea, le estoy midiendo la dimensión exactitud a este atributo que se llama el número de identificación. Por ejemplo, no sé, que el teléfono sea exacto, que el teléfono sea único, ¿sí? Que el correo o la combinación correo-dirección sea completa, o sea, tiene que tener algún contenido. Si esta combinación, por ejemplo, en algunas empresas permiten que no tenga correo, pero tenga dirección, o viceversa, pero la combinación no puede estar totalmente vacía porque no tendríamos forma de localizarlo, ni por correo ni físicamente. Entonces, yo quiero medirle la completitud a estos campos, al correo electrónico, a la dirección de residencia, y puedo hacerlo individualmente o puedo decidir que no, que es que la combinación tiene que tener algún contenido, no puede estar vacía ni puede estar nula. Entonces, así determino yo que indicadores, bueno, y la periodicidad, cada cuánto quiero medir yo eso, entonces yo lo quiero medir mensual, semestral, cada 15 días, etcétera, va a depender mucho de la capacidad que tenga como organización para hacer eso. También puedo sacar unos indicadores agrupados. ¿Cómo así? Si yo le estoy midiendo la completitud a varios campos, ¿sí? Entonces yo puedo sacar un promedio, por ejemplo, de completitud de mi organización. Yo estoy midiendo la completitud a 10 campos porque los están dejando vacíos, porque los usuarios y el sistema se lo permite, por ejemplo, lo está dejando vacío. Entonces, yo puedo coger esos 5 o 10 atributos a los que les mido la completitud y sacar un promedio o alguna otra medida que me dé una idea de cómo está en temas de completitud mi organización. Lo mismo puedo hacer si tengo varios indicadores de exactitud de diferentes atributos o de consistencia, etcétera, puedo sacar un indicador agrupado. Entonces yo me daría cuenta, no, nosotros no tenemos problemas de completitud, nosotros sí nos llenan los campos, pero tenemos problemas de exactitud, nos los llenan con cualquier cosa, con basura, XXXX, 111, etcétera. Tenemos problemas de consistencia, no nos coincide entre nuestros diferentes sistemas de información la información. Tenemos problemas de consistencia en varios atributos de datos, de forma que tenemos un alto promedio de consistencia o inconsistencia, como lo quieran mirar, ¿cierto? Entonces, esto nos da una idea más global de por dónde estamos pecando como organización. Y también, entonces, yo sugiero que las organizaciones tengan unos indicadores de negocio, o sea, esos problemas de calidad de datos están impactando de alguna forma la organización en su quehacer diario. Por ejemplo, el área de cobranzas no puede cobrar porque no logra contactar a los clientes, porque esa ya no es su dirección, porque ese no es su teléfono, porque ese no es su correo, y no puede hacer bien su gestión de cobros por eso. Entonces, podemos tener unos indicadores relacionados con el negocio que si nosotros logramos que mejore la calidad de los datos de la organización, pues debe subir esta contactabilidad y por tanto la gestión de cobro puede ser mejor, ¿sí? Porque ¿para qué hacemos todo esto? Para generar valor al negocio. Nunca pierdan de vista que hacer bodegas de datos, hacer inteligencia, hacer analítica, hacer gobierno de datos, lo que sea, es para generar valor al negocio. El área de mercadeo no logra contactar a los clientes para hacerles ofertas comerciales, para hacerles llegar nuevas propuestas. ¿Por qué? También, por ejemplo, por temas de contactabilidad. Los datos como la dirección, el correo y esos caen en una categoría que uno llama data decay. Son datos que su calidad decae con el tiempo, ¿sí? O sea, el dato cuando se ingresa está bueno,
pero con el pasar de los días pierde su calidad. La persona se mudó, la persona se cambió de empresa, etcétera, y unos datos que teníamos buenos en nuestro sistema ya perdieron su calidad. Entonces, la contactabilidad es una que sufre mucho con ese tipo de datos. Y pues si perdemos la contactabilidad con nuestros clientes, eso tiene diferentes implicaciones a nivel de cobros, comercial, etcétera. Entonces acá podemos tener unos indicadores de negocio. Acá está cómo calcularlos. Como es una proporción, pues es dividida del total, cuántos tienen, ¿sí? Cuántos tienen el problema. Por ejemplo, si estamos midiendo la completitud y yo veo que yo tengo 100.000 clientes, pero en 10.000 tengo un campo que debería tener, un campo que debiera ser importante, y en 10.000 de ellos tengo el dato vacío. Tengo, en otras palabras, tengo problemas de completitud. 10.000 de 100.000, tengo un 10% de no completitud o un 90% de completitud. Y entonces, cuando yo ya tengo claro mi indicador, pues puedo graficarlo, puedo estar monitoreándolo, viendo si lo que estoy haciendo como organización sí está dando frutos. Pero si sigue en 90 o al revés, hasta empeora, pues entonces no estamos logrando hacer nada efectivo en la organización para gobernar sobre esos datos. ¿Cómo, qué habrá que hacer para gobernar? Pues ahí ya existe toda esa otra cosa que hemos hablado nosotros en otras ocasiones, ¿sí? Que es, entonces, crear conciencia, capacitar, tener políticas, tener estándares, tener roles de personas que nos estén apoyando con todo el tema de la calidad y el gobierno de datos, etcétera. Calidad y gobierno de datos no es lo mismo, ¿no? Calidad es una de las 11 funciones de la gestión de datos. Por ejemplo, quiero medirle la exactitud a nuestros números celulares. Se supone que debe tener número celular. Entonces, cantidad de teléfonos celulares que cumplen las reglas de calidad para teléfonos celulares. ¿Cuáles? Las que determiné en un momento anterior. Entonces, ¿cuántos no cumplen esas reglas de la totalidad? Esa sería la proporción de números celulares exactos o inexactos, ¿sí? Como los quieran calcular. Aunque a mí me gusta más calcular con el indicador en positivo. Cuando ustedes grafican un indicador y esa gráfica es descendente, eso le dice al cerebro que vamos mal, que estamos empeorando. En cambio, si lo planteamos en positivo, las mejoras que hagamos pues van a hacer que eso mejore, incremente y la gráfica tienda hacia arriba, y pues eso le dice al cerebro que sí estamos mejorando. Entonces, yo recomiendo más los indicadores en ese sentido. Cantidad de correos electrónicos únicos. Entonces, si es que era una exigencia de negocio por algún motivo que los correos electrónicos no podían ser duplicados, pues entonces, ¿cuántos son no duplicados del total de registros? Ejemplos de indicadores asociados a las dimensiones de calidad de datos. Acá les dejo, pero para no tomarnos demasiado tiempo, uno no solo le debe medir el pues, la calidad de los datos, sino qué tanto está progresando el programa de gobierno. Para gobernar, una organización tiene que capacitar gente, tiene que crear normalmente unos comités, un comité táctico, un comité estratégico, tener unos roles que se llaman data stewards. Pueden acudir a la otra presentación anterior que les había dado yo, eso está colgado en YouTube, en todo lo que tiene que ver con esta comunidad de Data Inspirers, ¿sí? Entonces, hay un rol que son unos custodios de los datos que están analizando permanentemente la calidad de los datos y haciendo otro tipo de tareas. Entonces, en cuanto a las personas, ¿qué tanto ha avanzado la organización en su programa de gobierno? Pues estos podrían ser unos casos o unos ejemplos de si hay progreso en el programa de gobierno. Pero si no capacitamos a nadie más, si la gente no va a los comités, si no tenemos data stewards, si no tenemos data owners o propietarios de datos que estén haciendo su rol, etcétera, ahí sin personas laborando y ocupando sus funciones no va a lograrse verdadero gobierno. Esto no se logra solo con tecnología. Por allá decíamos que esto es una tríada: personas, procesos y tecnología. Ustedes pueden comprar el software que quiera, del costo que quiera, MDM, lo que sea, de millones de dólares, y eso solo no va a lograr gobierno en una organización. Es más, muchas veces los compran, invierten 1, 2, 3 millones de dólares o más, ¿sí?, en herramientas, pero como la organización no estaba lista, porque no tenía cultura, porque no tenía procesos, porque no tenía indicadores, porque no tenía roles, porque no tenía estándares ni políticas, esa herramienta no se le ve el efecto. Entonces invertimos un montón de dinero para luego no ver los resultados, cosa que pasa no solo con gobierno de datos, sino en muchos otros temas, porque creemos muchas veces que se arreglan las cosas con un software y el software solo casi nunca logra el resultado completo. Entonces,
Bueno, al programa de gobierno le podemos medir los procesos, o sea, desde el punto de vista de los procesos podemos tener unos indicadores relacionados con los procesos. ¿Cuántos términos de negocio se han aprobado e implementado? ¿Sí? Aprobado. Términos de negocio, unificar los términos de negocio a través de la organización, que todo el mundo entienda por un término lo mismo, eso es muy importante para lograr gobierno, pero ¿cuántos de eso hemos hecho el trabajo para que esté unificado a nivel de la organización? Y si eso no avanza, quiere decir que no estamos haciendo mucho con ese tema. Estándares, diagramas de flujos, términos de cuántos tienen metadatos. Los metadatos también son muy importantes para lograr gobierno. Metadatos, datos acerca de los datos, datos que describen los datos, son muy importantes para lograr gobierno, pero no tenemos sino los metadatos técnicos. Esos metadatos que dicen pues que el tipo de variable, la longitud y eso, que es lo que suelen tener las áreas de tecnología y hasta un poco actualizados generalmente. Entonces, se necesitan unos metadatos de negocio, unos metadatos que describan cuál es la regla de calidad que debiera de tener, en qué sistemas de información está ese mismo dato, bueno, una serie de otros metadatos que nos permitan lograr gobierno, pero no tenemos ni uno, entonces no es que estemos avanzando mucho por el lado de los procesos. En cuanto a tecnología, pues también aquí tenemos unos ejemplos de indicadores, ¿sí? De si estamos haciendo el trabajo desde el área de tecnología. Ahí se los dejo para que lo revisen más tarde. El valor para el negocio, clave. Todas esas otras cosas tienen que conducir. No solo queremos medir el progreso, queremos asegurar que se está midiendo el valor que eso le está proporcionando a la organización. Hemos dicho mucho que la mala calidad de los datos le cuesta a la organización. Entonces, si yo reduzco los problemas de calidad de datos, se le debiera reducir al negocio muchos problemas que le están costando dinero. Y yo tengo que visibilizar eso calculando indicadores y mostrando pues que sí, que es que el valor para el negocio sí se está dando a través de las mejoras que estamos haciendo en calidad de datos al gobernar sobre los datos. Entonces, bueno, todo este tema de indicadores se puede apoyar en herramientas. Ya sabemos que no es lo único, pero pues sí cumplen un papel. Existen muchos tipos de herramientas en el mundo de la calidad y el gobierno de datos, pero yo hoy quería traerles en este ratico que nos falta una en particular. Son herramientas conocidas como de perfilamiento de datos o perfilado de datos. En inglés, data profiling, ¿sí? Eso es parte del proceso que se conoce como data discovery o descubrimiento de los datos. ¿Qué es eso? Un análisis de los datos con el fin de conocer su estructura, su contenido, su formato y su nivel de calidad. Es una especie de auditoría a la calidad de los datos para encontrar errores como un primer paso para buscar su solución. Vamos a ver que estas herramientas le dan a uno un vistazo rápido de cómo están sus datos, ¿sí? Entonces, cosas que es muy difícil lograr a punta de sentencias SQL o de otra forma, una herramienta de estos con un vistazo nos desnudan muchos problemas de nuestros datos. Entonces son muy utilizadas, ampliamente utilizadas cuando se empieza a hacer procesos de gobierno de datos, pues, y a actuar sobre la calidad de los datos. Existen muchas herramientas, IBM tiene en su suite, por acá falta una H, en su suite de InfoSphere, que es una suite de productos de IBM muy poderosa, SAS, Oracle, bueno, muchas herramientas existen para hacer perfilamiento de los datos. Yo les quiero presentar una de una firma que se llama Atacama, que se llama DQ Analyzer, DQ de Data Quality, DQ es la sigla universal de calidad de datos. ¿Y por qué se las traigo hoy? Pues porque es libre, ¿no? O sea, ellos, aunque Atacama no es una firma de software gratuito, de software abierto, esta herramienta sí la permite descarga libre en cualquier momento, las veces que sea. Es más, va exigiendo como que uno la vaya actualizando, como quien dice que uno esté siempre con las últimas versiones. Es una herramienta que es capaz de analizar millones de registros. Ustedes pueden tener tablas, Exceles o bases de datos con, bueno, si fuera Excel, millones de registros, no tanto, pero en cualquier una base de datos con millones de registros, no problema. Recibe tanto archivos CSV, o sea, los separados por comas, o archivos de Excel, o pueden pegarse directamente a una base de datos, como por ejemplo el server de Microsoft, Postgres o cualquiera otra. Contempla unas opciones avanzadas para reglas de negocios y expresiones regulares.
permite ver el detalle de los datos, ahorita lo haremos, que cuando yo vea un problema le doy doble clic y me lleva y me hace zoom a cuáles son los datos que tienen ese problema, y permite inclusive exportar los resultados. También lo haremos ahorita para que otros vean esos problemas que tenemos en nuestros datos, entonces los podemos exportar los resultados del análisis, no es exportar los datos, es exportar el análisis a los datos. Acá les muestro un momentico, pues el cuadrante mágico de Gartner para calidad de datos. Ustedes saben que Gartner hace cuadrantes mágicos en muchos temas de tecnología, en donde clasifica a los diferentes vendors, a los diferentes proveedores, como si son, qué tan líderes, visionarios, retadores son. Entonces, en el cuadrante de la esquina superior derecha, en temas de calidad de datos, hay empresas como Informática, ¿sí? Es una empresa muy grande, que es considerada pues, por Gartner y por muchos de las empresas líderes en estos temas. IBM es otro visto como otro por Gartner, como otra empresa fuerte, líder en temas de calidad de datos. El mismo SAP y pues Oracle, mire, según Gartner, no tanto, ¿no? Esta es la visión de Gartner. Y aquí está Atacama. Entonces, está como aproximándose al cuadrante de los líderes, entonces no está mal ubicada. Si miramos los cuadrantes de años anteriores, estaba en peores posiciones, o sea que viene mejorando ante los ojos de Gartner en su liderazgo o como una muy buena herramienta de calidad de datos. Ya la van a ver que es una herramienta bien presentada, es una herramienta con cierto poder para ser una herramienta pues de descarga gratuita y pues se las quiero presentar. Adentro de la herramienta nos vamos a encontrar con unas grafiquitas de este tipo donde nos va a decir cuántos datos son nulos, cuántos son no nulos. Dentro de los no nulos nos los va a discriminar en cuántos son duplicados y cuántos son distintos, y los distintos los abre en únicos y no únicos, ¿sí? Y nos hace una grafiquita con eso. Como a veces nos confunde esto de que si es distinto, que si es duplicado, que si es único, entonces acá les doy una explicacioncita que ahí les queda. Esta presentación, pues, Roque la está grabando, también les puedo enviarle obviamente la presentación para que la tengan también. Entonces, pues nulos, sí, cantidad de datos que están vacíos, no nulos, los que tienen algún contenido. Los duplicados son cantidad de valores que son los mismos que otros, los distintos son cantidad de valores que son diferentes de otros, los no únicos tienen al menos un duplicado y los únicos no tienen duplicados, pero con un ejemplo es mejor, ¿sí? Acá esto lo presenta inclusive Atacama, esto es parte del tutorial que ustedes encuentran en forma gratuita en internet acerca de Quanalyzer. También hay unos videos de apoyo. Por eso yo digamos que enseñar la herramienta no es mucho el fin de hoy. Quería darles un poquito más esa temática de los indicadores y eso, ya que normalmente estas charlas son de máximo 1 hora. Pero como les digo, de esto hay tutoriales, hay manual en internet y eso, o sea que no es tanto el fin, pero sí que la conozcan para que de pronto la exploren más ustedes por su cuenta. En estos daticos tenemos a John Smith, que está 2 veces, a Rebecca, Paul, y un valor que está sin contenido, está vacío. Entonces, nulos, tenemos 1, este registro número 5. No nulos, tenemos los otros 4, tienen algún contenido. Pero, por ejemplo, duplicados no tenemos a John Smith. ¿Por qué? Porque está más de 1 vez, este está 2 veces. El registro 2 es un duplicado del registro 1, por lo tanto existe un duplicado. Entonces, cuando entremos, que ya voy a entrar, entonces vamos a hacer un taller con esa herramienta. La herramienta es de descarga gratuita, también les puedo compartir un manualito de instalación, aunque pues es muy simple, como la mayoría de programas que uno quiera instalar, pues eso es siguiente. Entonces, cuando lo logran instalar, les aparece en su escritorio, aunque también tiene una versión cloud, una versión de nube. A mí me gusta más esta, me parece más poderosa, la versión local, digámoslo así, la versión instalada. Entonces, ellos permanentemente están sacando nuevas versiones. El icono que lo identifica es este con una letra A, ¿sí? Con un fondito morado, entonces lo voy a ejecutar. Ustedes lo descargan, lo instalan, les puedo, pues, como les digo, facilitar cómo instalarlo, aunque como todo su software es siguiente. Bueno,
Lo primero que nos pregunta es dónde va a ser el espacio de trabajo, dónde va a almacenar los archivos que se van a generar. Él, cuando lo instalamos, crea una carpeta en el disco C que llama Atacama Equanalyzer. Entonces yo le voy a decir que sí, que pues, utilice ese directorio o esa carpeta pues, de trabajo. Simplemente OK. No he verificado si me están escuchando bien. ¿Sí estamos? ¿Sí me están viendo y escuchando bien? Sí, perfecto. Gracias, Roque. Bueno, entonces, él carga. Listo. Acá ya me mostró unas cosas, pero es porque yo ya tenía abierto algo, que lo voy a cerrar, porque ustedes recién ingresen, les debe aparecer es algo como esto, ¿sí? Y probablemente esté así. Bueno, acá a la izquierda está el explorador de objetos, el explorador de archivos, ¿sí? Que es simplemente donde localizamos aquel archivo que queremos hacerle el perfilamiento de datos. Yo voy a trabajar con unos que trae el de Equanalyzer de demo, unos archivos que tienen problemas de datos como para ilustrar, y entonces voy a usar esos, pero nos podemos pegar por mi computadora a buscar un archivo propio en Excel o un archivo plano, lo que tengamos, o podemos crear una conexión a una base de datos, como les decía, Oracle, SQL Server, Postgres, etcétera, y analizar los datos. Perfilar los datos no cambia los datos, esto es solo un análisis de sus características. No debiera de darnos miedo de que por pegarnos a unos datos, a una base de datos, pues va a haber cambios en los datos. Otra cosa es el miedo que siempre manejamos los de tecnología, y es que por dejar que se arrimen a los datos le disminuyamos el performance o el rendimiento a la base de datos y a las aplicaciones que usan esa base de datos, y entonces muchas veces tecnología no nos deja pegarnos directamente a las bases de datos a hacerle el perfilamiento. Entonces, no problema, pues digan que le exporten los datos en un CSV que puede tener millones de registros, y al CSV sí le hacen el perfilamiento de datos. Voy a empezar por acá, entonces entro por esta opción de QProjects. Como les digo, viene con unos ejemplos. ¿Sí? Dentro de QProjects se encuentran varias carpetas, unas de datos, data, una datos de entrada, y dentro de datos de entrada vienen varios archivitos de demo, que son unos CSVs y unos archivos texto y eso. Para la noche de hoy voy a trabajar con este, que es uno de los más completos. Aquí hay otros que tiene datos de clientes, correos electrónicos, etcétera, pero voy a trabajar con este, que ellos llaman disque Pariful, y es un archivo pues con extensión TXT. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de perfilado? Simplemente seleccionamos el archivo. Si le damos doble clic, él nos abre el archivo, ¿sí? Nos lo muestra. Inclusive aquí, pues hagámoslo. Vemos qué columnas tiene ese archivo. Tiene un campo nombre, un campo género, un campo fecha de nacimiento, otro campo SIM, card, dirección, primary key, etcétera, ¿sí? De un archivo de demostración, y en donde ya empezamos a ver que ahí hay como problemas. Vemos un mismo nombre con prefijos, ¿sí? Doctor, señor, esa es otra práctica que en muchas empresas a veces sucede, que aquella persona que está capturando llega y le pone un prefijo, señor o doctor, y ya con eso pues hizo que no quede igual al resto, ¿sí? Pero es que como no hay un estándar, como no se ha instruido a la persona que no, vea, me lo entra así, el segundo nombre me lo entra completo, no me le ponga prefijos, siempre me pone primero los nombres y luego los apellidos, etcétera. Entonces la persona puede que ni siquiera por mala fe, sino por desconocimiento, por falta de instrucción, por falta de que nadie ha gobernado sobre ese dato, lo entra como puede. Entonces, bueno, acá tenemos unos con prefijos, tenemos otros con abreviaturas, ¿sí? Y aquí solo estamos viendo los primeros datos de cuántos, aquí dice que tiene 139.317 este archivito de demostración. Vemos unos géneros, muchos vacíos, unos tienen la M de male en inglés, otros la F de female, muchos vacíos, ¿sí? Si me desplazara, pues seguimos viendo que esa es la situación. En las fechas de nacimiento vemos unas que están día, mes, año, otras año, mes, día, unas están separadas por slash, otras por punto, otros no tienen ningún separador, otras están vacías, otras son solo un año. Bueno, vemos que hay de todo, ¿sí? Por acá hay un campo sin,
y en unas ocasiones tiene ceros, en otros son los 9 números pero separados de a 3 en 3 con guiones, en otros le colocan, le entran adentro del campo ese contenido sin tal cosa, otros están nulos, hay de todo, pero la intención no es analizar los datos así mirándolos, ¿no? Imagínense, aquí estamos viendo los primeros 20 puntas, si son 100 y pedazo, pues yo qué tendría que hacer, recorrer los 140.000. Ahora si son millones. No, la idea del perfilamiento de datos es precisamente que él nos haga un análisis rápido que nos resuma las características de estos datos. Entonces, yo voy a cerrar esto. No necesitamos en realidad tener, esto no es el fin, no es analizar los datos en forma directa, es construir un perfil. ¿Cómo construimos el perfil? Me posiciono sobre el archivo, le doy botón derecho, me aparece un menú contextual y hay una opción que es Create Profile o crear un perfil, ¿sí? Entonces, le doy a esa acción, la selecciono y me aparece una ventana para darle unos parámetros, ¿sí? Del perfilamiento de datos. Entonces, ¿cuál es el archivo de entrada? Pues bueno, él lo toma porque estaba parado en él. ¿En qué carpeta va a colocar la salida? ¿Cómo así que la salida? Él va a construir un archivo con el mismo nombre y con extensión .profile, que es el perfil, es el resultado del análisis. Yo puedo siempre construir perfil o puedo ir a un perfil anterior que ya tenga. Claro que si se agregaron nuevos datos a las fuentes de datos, pues no están incluidos en el perfil y ahí sí debiera repetir el proceso, volver a actualizar el perfilado, ¿sí? Entonces, que lo descargue en tal carpeta, sí, en la carpeta esta pues de tutorials, etcétera, que el archivo se llame así, no le cambien la extensión, .profile, pero el resto sí le pueden dar el nombre que quieran, bueno, o sea que hasta acá pues no es mucho. Datos a perfilar, ¿qué quiero yo perfilar? ¿Todas las columnas o solo algunas? Una selección personalizada. Entonces, por ejemplo, yo por una selección personalizada podría entrar a seleccionar las columnas que quiero perfilar. ¿Todas o solo algunas? ¿Sí? Yo le voy a dejar todas para que veamos pues el análisis que nos hace. Entonces, le digo todas las columnas. Acá sigue una sección en donde le digo qué estadísticas o qué análisis quiero que me haga. Él me ofrece 3 distintos tipos de análisis, yo podría desactivarle alguno, pero ¿para qué? Mientras más información nos dé, más riqueza de análisis de estos temas, de la calidad de los datos, pues mejor. Por ejemplo, este análisis de máscaras ya lo vamos a ver, eso es una maravilla. Bueno, acá nos encontramos un chulito que nos permite activarlo para decirle si queremos hacer drill. Ya drill, los que han estado en el mundo de la inteligencia de negocios y eso, pues conocen qué es eso de detallar, de profundizar, de ver con mayor nivel de detalle. Decimos drill down o drill up, si es al contrario, para aumentar o disminuir el nivel de detalle. En este caso es para ver el detalle de los datos que tienen algún problema. Bueno, acá hay que hacer un comentario, lo que pasa es que ya no me quedan pues sino unos 10, 15 minutos, en el que cuando se instala la herramienta, por allá como en el cuarto paso, él le pide a uno que qué base de datos va a usar. Entonces muchos se asustan y dicen, no, yo no tengo ninguna base de datos y le desactivan esa opción y le dicen por allá que no use ninguna base de datos. Pues no, la idea es dejarle, él viene por defecto con una basecita de datos Apache, ¿sí? Dejársela porque para que funcione bien estos temas del drill, de ir a ver el detalle, enseguida lo vemos en acción, ¿qué es eso del detalle? O sea que el consejo es a la hora de instalar, siguiente, 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 sin cambiarle ninguna opción, sobre todo esa, una que dice que si usa una base de datos Apache, sí, úsela, él viene por defecto con esa base de datos Apache, pero yo luego me podré conectar a mis propias bases de datos. Entonces, sí, activamos este chulo, muy útil, y luego aquí nos da 2 opciones, si crea un perfil automático o un plan. Un plan es otra posibilidad más avanzada, más poderosa que tiene, pero por ahora contentémonos con el perfil automático y vamos a ver qué es eso que nos genera. Entonces le decimos finish. Bueno, en mi caso, como ya existe, como ya lo he corrido con anticipación, me dice que si sobrescribe sobre ese archivo, pues le voy a decir que sí, y él empieza a hacer un proceso de construir el perfil, y acá va informando el avance, 0%, 26%, y así hasta que llegue a 100. Ahí está construyendo el perfil.
Listo. Entonces, nos saca dos ventanas con información. Esta ventana tiene información más de la que tendríamos que desplazarnos con esta barra para verla completa. Entonces, a mí me gusta hacer uso de una opción que tiene acá en este lado derecho, al lado de este sketchito, en donde yo puedo hacer que estas dos ventanas se vean o verticalmente u horizontalmente. Entonces, si yo la cambio en este sentido, pues por lo menos veo toda la ventana y no necesito estarme desplazando a derecha y a izquierda. Entonces, las columnas se dejan ajustar en su ancho. Miremos cuál es la información que nos muestra en esta primera ventana y luego pasamos a esta, que es donde en realidad hay mayor riqueza. Entonces, aquí me muestra las columnas de datos que tengamos. Ese archivo tenía como 8 o 9, pero podemos tener 50 o 100, no problema, ¿sí? Entonces, este es el nombre, así se llaman en ese archivo, SRC name, SRC handler, y así. Aquí él hace un análisis del tipo, pues nos muestra el tipo de dato. Lo que pasa es que por tratarse de un archivo texto, entonces él esto nos lo muestra como tipo string. Pero si estuviésemos pegados a una base de datos donde tengamos un tipo de dato tipo date o integer u otra cosa, pues aquí nos mostraría el tipo de dato, digamos, más real. Bueno, luego hace una especie de análisis de dominio, o sea que va y mira el contenido interior de esos datos y nos da una cierta información. Por ejemplo, en el género, ¿el que se va a encontrar? El mismo género, masculino, femenino. Bueno, hay vacíos también, pero MF. Entonces él dice, eso es una lista de valores. Son los mismos datos que están repetidos muchas veces. Entonces, una lista de valores, él lo identifica y nos dice que es un patrón de enumeración, una lista de valores, una lista de esas desplegables, como cuando tenemos el estado civil, y adentro de esa columna que nos vamos a encontrar los mismos 5 valorcitos: soltero, casado, viudo, unión libre, etcétera. Entonces, eso es lo que él llama una enumeración de patrones. Pero, por ejemplo, los nombres, en donde pues, la mayoría son diferentes, él dice que no, que eso es un patrón de valores específicos, spec-val, ¿sí? Para las fechas, él mira que tiene 2 números, luego 4 números, la mayoría, bueno, etcétera. Entonces él dice, eso es una fecha, entonces eso es un date pattern, un patrón de días. Algunos otros no es capaz de identificarlos. Ese campo sin, por su contenido, él dice solo es un patrón. Luego, para este campo car, dice que es un entero largo, ese es un long, un número grande, ¿sí? Para las direcciones, se confunde en este caso y dice que también es una lista desplegable. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver que es que solo 9 de todos los datos de los 139,000 tienen contenido y esos contenidos son muy parecidos, entonces para él eso es una numeración de patrones. Bueno, luego un campo que se llama clave primaria, que es un numerito entero, un consecutivo, y luego una fecha de la última actualización, que es un campo de esos tipo fecha, que se actualiza que automáticamente, un campo de esos que técnicamente llamamos un timestamp, que lo toma automáticamente la base de datos para decirnos cuándo fue la última vez que se actualizó un registro. Bueno, en todo caso, listo, hasta acá no nos ha dicho mucho porque nosotros sabemos más o menos el tipo de datos, conocemos nuestros datos, entonces tenemos más o menos claro el dominio, o sea que hasta acá de pronto no nos ha dicho mucho, pero por ejemplo con este par de columnas sí empieza a haber un aporte. Nos está dando una radiografía rapidísima de cuántos datos tienen algún contenido, ¿sí? O sea que son no nulos y cuántos son nulos. Algún contenido no quiere decir que el contenido está bueno, pero que no está vacío. Según esto, todos los nombres tienen algún contenido. Así el contenido sea una sola letra, así el contenido sea XXX o cualquier cosa de ese tipo, es no nulo. Pero acá nos está diciendo cuántos nulos y no nulos tenemos en un solo vistazo dentro de toda nuestra base de datos. En realidad sería en nuestro Excel, en nuestro archivo plano o en una tabla de una base de datos. En una tabla de una base de datos. Entonces, bueno, por acá nos dice que el género no nulos son 15.780, o sea que la mayoría está nulo en el género. Que por acá en la fecha de nacimiento, pues sí hay muchos con contenido, pero hay casi 15.000 sin contenido y así. Bueno, también nos da una información sobre cuántos datos son únicos, distintos, cuál es el valor mínimo, la mediana y el máximo. Para entender bien esto de los únicos y los distintos,
me voy a parar en el campo género, ¿sí? Y adelantarme un poco a esta otra sección en donde, por ejemplo, por esta pestaña frecuencias, yo puedo ver cuáles son los datos que tiene ese campo. Entonces, se los voy a mostrar por acá. Entonces, miren, adentro de ese campo hay nulos, ya sabemos, pero hay un contenido F, tantos casos, un contenido M, tantos casos, un contenido female y un contenido male, ¿sí? O sea, al interior de esa columna hay 4 valores distintos, eso es lo que me dice aquí, vea, 4 distintos, ¿sí? Miren que F, M, female y male, 4 valores distintos. Pero miren que ninguno es único. ¿Por qué? Porque de todos hay más de una frecuencia mayor de 1. Si aquí tuviéramos una X con una frecuencia de 1, alguien metió una X y solo hay un caso dentro de todos los datos, entonces ahí sí tendríamos un único. Pero acá 0 son únicos, ¿sí? Y 4 valores distintos tenemos. Ese es el sentido de los únicos y los distintos que también intentaba aclararle por allá en las diapositivas. Y el resto nos informa el valor mínimo, la mediana y el valor máximo. Recuerden que la mediana es ese concepto estadístico que es diferente a la media, es el valor central, aquel que deja la misma cantidad de datos a izquierda y a derecha. Y pues, por ejemplo, la mediana, pues se le puede calcular a algo que sea texto, pero no se le podría calcular a algo, pues la media no se le podría calcular a algo solo si es numérico, no se le podría calcular algo que es texto. Entonces aquí nos dice el valor más bajo que encuentra, el valor más alto y el valor central. Ahí ya vemos que por los datos locos que hay adentro de esos datos, pues entonces vemos como que hay basura, por acá en la fecha vemos que el valor mínimo es 1.5.982, porque al ordenar los datos ese es el que queda de primero, este queda en el centro. Miren que vemos que adentro del contenido del dato hay la palabra null, miren que es distinto a estos nulos de por acá, es que alguien introdujo ese contenido, la palabra null, adentro del dato. Yo me lo encuentro mucho en la vida real, le colocan null, le colocan nulo, ¿sí? Por ejemplo, los de tecnología, cuando tienen que hacer una migración de un sistema legado, de un sistema viejito, a un nuevo sistema que la compañía adquirió, SAP o cualquier otro, y entonces al hacer la migración, el nuevo sistema los obliga a que tenga algún contenido. Entonces, tecnología, que está obligado a hacer la migración, le pone cualquier cosa. Si es una fecha, le pone 0101 de 1900, si es un nombre, le pone pues XXX o nulo o cualquier cosa de esas. Entonces, bueno, esta en realidad por acá no nos dijo mucho. Es más interesante esta otra ventana, ¿sí? Voy a regresar, voy a volver a ponerla en forma así, para que queden paralelas. Y entonces, como ya se me está acabando el tiempo, en el campo en el que estén parados, pueden luego ir a la pestaña Basic, Frequency, Dominios, Máscaras y etcétera. Entonces, por ejemplo, la pestaña Basic no dice mucho más de lo que ya nos dijo esto, ¿sí? Hace un grafiquito, por acá nos da una pequeña información de longitudes, por acá nos dice los outliers, los extremos, los primeros y los últimos. Por ejemplo, si yo me paro en la fecha de nacimiento, me dice cuáles son las primeras fechas y cuáles son las últimas fechas, que como tengo letras y cosas raras allá adentro, entonces en las últimas me aparecen textos, pero digamos que esta pestaña Basic no nos dice mucho más de lo que ya nos dijo esta otra ventana. Pero las frecuencias, miren que sí empieza a hacer cosas interesantes. Por ejemplo, para la fecha de nacimiento, él me dice, vean, nulos tiene tantos, eso ya lo sabíamos. Con un contenido null, N-U-L-L, tiene tantos casos. Con un contenido NA, no aplica, como si nunca hubiera nacido, tiene tantos casos. Con un contenido 0101 de 1900 tiene tantos casos. Y tiene otros casos que sí pueden ser fechas lógicas, las personas sí pudieron haber nacido en estas fechas y no tiene nada de raro el que varias personas hayan nacido el mismo día. Entonces, aquí uno pensaría, no, aquí me dice los 100 valores más comunes, ¿sí? Entonces, los más comunes son de las más altas frecuencias, y aquí me dicen los 100 menos comunes, entonces generalmente aquí encontraremos frecuencias bajas como 1 o algo así. Claro que ahí también podemos encontrarnos que la frecuencia es baja es precisamente porque es un error, como acá, que esta fecha 78-12-16 pues es un valor inválido, o a este que le pusieron como la B de birthday, se la pusieron al comienzo, birthday 1982
0,105, entonces, pues también por eso tiene una frecuencia de 1. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí ya voy identificando rápidamente que, por ejemplo, vea, que dice un poquito que ahorita se los cuento, miren que, ¿qué me dice? Estoy en la fecha, está en la fecha. Por ejemplo, tenemos un 1075 de nulos, indeseados en una fecha de nacimiento, quisiéramos de la fecha. Tenemos un 7.56 que tienen el contenido nulo, no, pues no es un contenido lógico, NA 0101 de 1900. Entonces, por ejemplo, acá por encima yo ya detecté que hay un 25% de valores inválidos. O sea que en cuanto a la exactitud, esta columna no tendría sino por los lados de un 75%. ¿Sí? Miremos eso mismo, por ejemplo, para los nombres. Entonces, aquí empezamos a ver, supuestamente todos los nombres estaban llenos, y pues llenos sí están, pero aquí nos dice que 4.551 casos tienen un contenido adentro que es System Migration, una migración del sistema, y le colocaron eso. Y tenemos otros que el nombre está 5, 4, 3 veces. Pues pudieran ser un homónimo, ¿sí? Que los homónimos, pues, son permitidos. Pero es que en este caso es probable que se deban a esa mala costumbre o mal hábito de poner solo la inicial. Puede que el uno sea Louis, el otro Luisiana o algo así, pero por poner solo la L entonces se vuelve un duplicado, ¿sí? Y puede que no lo sea en la vida real. Entonces, es por falta de ese estándar de que entre en el nombre completo, sino que tienen el mal hábito en muchos casos de entrar solo la inicial. Entonces, dentro de los 100 más comunes, ahí hay, pues, unos. Cuando tengamos algo que debiera ser único, una frecuencia mayor de 1, ese sí va a ser un problema de calidad de datos. Si es algo que debiera ser único, no sé, el número del documento de identidad y la cédula, y esa cédula debiera ser única y me encuentro una frecuencia de 2 o de 3, ahí sí nos estaría mostrando un duplicado que es un valor inválido. Aquí en los 100 menos comunes vemos como a esto sí le entran el nombre completo, si no le entran solo la inicial. Bueno, entonces acá nos está diciendo los 100 menos comunes. Por ejemplo, si me paro en el género, ya lo habíamos visto, ¿sí? Acá vemos cómo el sistema permite entrarle a veces la palabra completa, female y male, y por eso aquí tenemos unos casos inválidos. Esto lo arreglan los de tecnología muy fácil, ¿cierto? Con un update llegan y dicen que estos 131 casos se los pongan a este, y estos 50 casos a este, y casi que problema solucionado. Veamos el campo sin. No sé, estos temas como Social Security y cosas de esas. Entonces aquí hay un campo sin en donde pues intuiría uno sin conocer bien los datos, pues que una frecuencia mayor de 1 no debiera ser posible. O sea que todos estos casos de 2, ¿sí? Serían problemas porque no debiera tener el mismo. Y fuera de eso vemos que lo entran de muchas formas, unos con guiones, unos sin guiones, unos de una longitud y otros de otra. Por acá vemos unos en donde la persona le entra la palabra sin 2 puntos como parte del campo. Como el campo se llama sin, muy educadito, llega y le pone sin 2 puntos y luego el valor, ¿sí? Entonces, nos da una radiografía de cómo son los datos. En este card, lo mismo, ¿sí? Acá vemos que la mayoría como que debieran ser unos números de 14 dígitos, ¿sí? Debieran, pero vamos a ver que hay formas mejores de analizar eso. Por acá nos encontramos unos de menos dígitos, etcétera. Entonces, así vemos las frecuencias. Entonces, ahí nos encontraríamos en la ciudad. Entonces, Medellín, tantas veces, Medallo, Medellincito, Medellín con Y, y todas esas diferencias en la forma de ingresar los valores, y entonces en una sola mirada nos estaríamos detectando eso. Pero quiero pasar a mostrarles, por ejemplo, esta pestaña Máscaras, que me parece súper bonita y súper interesante. Y para eso, por ejemplo, me voy a parar en la fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Qué es una máscara? Es como el formato, la forma que tienen esos datos. Una letra D quiere decir dígito y una L quiere decir letra. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Y tiene 2 formas, una forma larga y una forma corta. ¿Sí? Si este otro icono que está acá presiono, entonces me da la forma larga y la forma corta. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, vea, en esos datos, con la forma 4 dígitos, un guión, 2 dígitos, un guión y 2 dígitos, hay 105.000 casos que son el 74%. Pero hay 4 letras, tantos casos. Letra es las letras, tantos casos. Otros que son solo 4 dígitos, por ejemplo, ¿sí? Otros que son 6 dígitos, otros que son una letra, un punto y luego unos dígitos. ¿Se acuerdan del drill throw que le dimos al comienzo?
¿Para qué sirve? Para que yo le dé doble clic y él me lleve a ver el detalle de los datos. Entonces, 4 letras, sí, efectivamente, al interior de ese campo hay null, 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 4 letras. Todos esos casos tienen en su interior 4 letras cuando se esperaba que tuviese, ¿sí? 4 números, un guión, 2 números, un guión y otros 2 números. Letra es las letras, le doy doble clic, no aplica, sí, ese contenido tiene, nunca nació, no aplica. Entonces, letra es las letras. Casi que uno diría que esta es la forma válida en la que debieran estar ingresados los datos, ¿sí? Pero miren todas las otras formas de ingresarlo. Por ejemplo, si me paro en ese campo sin, entonces veo 9 dígitos, tantos casos. 3 letras, 2 puntos y 9 dígitos, tantos casos. 3 dígitos, guión, 3 dígitos, 3 dígitos, tantos casos. Todas estas formas distintas de ingresar, de entrar ese mismo dato, se están presentando en la compañía. Una persona lo entra de una forma, otra de otra. Yo he hecho estos trabajos para la Fiscalía General de la Nación, para muchas entidades, y uno encuentra en que estas máscaras le revelan que no hay un estándar, que la gente está entrando cada cual las cosas como quiere, y esto se visualiza muy rápido a través de esto. El campo CARD, entonces, aquí todo pareciera indicar que ese campo debiera ser de 16 dígitos, pero hay de 15, hay de 11, hay de 12, hay de 17 y hay inclusive letras, ¿no? Aquí en las máscaras también puedo dar doble clic. Entonces, por ejemplo, estoy parado en las máscaras, también le doy drill y me va y me muestra, ¿sí? Cuáles son las 4 letras que tiene el campo CARD. Entonces, por ejemplo, si se lo hago al nombre, entonces miren, una letra, un punto y 6 letras. Un nombre puede tener longitud variable, pero miren cómo nos está mostrando que es que muchos están ingresando o haciendo uso de las iniciales, ¿sí? Que si el estándar de la compañía es no use iniciales, pues todo esto serían violaciones a la regla de calidad de datos, ¿sí? Entonces, nos da una radiografía rápida de cómo se está ingresando eso. Y más, por ejemplo, si yo me paro en el campo este que es una fecha, está perfectico. Todos, como es una fecha de esas que se alimenta automáticamente, entonces todos tienen 4 dígitos, un slash, 2 dígitos, un slash y 2 dígitos. Le doy, sí, miren, el metal date, es este último campo que está por acá, bien, es una fecha de esas que se le ve que es generada automáticamente, ¿sí? Entonces, pues está muy bien de calidad de datos. Bueno, entonces, si regresamos por acá, esa era la ventana máscaras, a mí me ha salvado de muchas y me ha mostrado muchas cosas muy rápidamente. Y simplemente para terminar, les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, los dominios. Los dominios, y lo voy a hacer parado en el campo nombre. Ya acá me está mostrando, no con Ds y con Ls, sino con Ls y Ws. W es de Word. ¿Y quién es un Word? Más de una L junta, más de una letra junta. Entonces, ¿qué me está queriendo decir acá? 49.370 casos son una letra, un punto y luego una palabra. Esa palabra de cualquier longitud, de 2, de 3, de 5, de 8 letras, pero este formato tiene. Si la norma de la empresa es no ponga iniciales, entonces todos estos serían casos inválidos. Acá encontraríamos más casos inválidos. Acá vemos palabra, punto, palabra, palabra. Bueno, un nombre puede tener 3 palabras, el puntico sería el pequeño pecado, no tan grave. Aquí, letra, letra, palabra, palabra, ¿sí? Entre los americanos, ustedes saben que es mucho más común tener, pues, trabajar solo con un nombre y un apellido. Entonces, por ejemplo, si me paro en el campo género, pues son solo palabras. Si me paro en el birth date, entonces ya me encuentro, son n's de números. ¿Quién es un número? Más de un dígito. Entonces, un número, un guión, otro número, un guión y otro número, tantos casos. Una letra, un punto, número, guión, número, número, tantos casos. Palabra, tantos, ¿sí? Por algún motivo no quisieron que funcionara el drill, en este punto no funciona, ¿sí ven? Pero en todo caso, entonces los dominios es una especie de resumen de las máscaras. Y así, ya de pronto ustedes exploran los cuantiles, exploran los grupos y hay otras cosas que tiene. Yo puedo exportarlo, el perfil para que otros lo vean, ¿sí? Puedo inclusive tener unas opciones más avanzadas que son por acá, eso se lo voy a mostrar en un segundo, como por ejemplo, si yo quiero
hacer un análisis más profundo a unos emails. Entonces yo puedo construir unas especies de planes. ¿Quién es un plan? Un plan es que yo puedo, como un workflow, construir una serie de pasos para que se haga un proceso. Entonces, arrastrando elementos de acá y concatenándolos, ¿cierto? Entonces yo puedo unir el fin del uno con el extremo del otro, bueno, ahí no lo hice bien, para que haya, ay María, bueno, para que haya un proceso en donde se haga primero un paso y luego otro, ¿sí? Bueno, ¿qué estoy haciendo? De pronto estos dos no son válidos, bueno, no se pueden unir. Y ya se configuran, entonces yo le doy doble clic y acá le digo cuál es el archivo de texto que quiero leer. En este caso es un perfilado básico en donde lo leo y luego le hago el perfilamiento, pero yo puedo ir refinando ese plan. Por ejemplo, acá le metí un paso de chequeo de expresiones regulares que se puede configurar. Los de tecnología conocerán ese cuento del chequeo de expresiones regulares, entonces me va a servir para yo detectar quiénes cumplen la expresión regular o no. Le puedo poner inclusive condiciones. Si esto se cumple, mándeme unos datos para un lado, mándelos para el otro. Entonces, esta es una opción mucho más avanzada que el perfilamiento automático y se va construyendo así, arrastrando y concatenando, pero en los videos y en los tutoriales se encuentran todo eso. Inclusive acá están disponibles esas ayudas pues acá dentro de la misma herramienta. Entonces, pues bueno, a mí me parece una herramienta. Y se pueden pegar a una base de datos, sí, o sea, usted le dicen botón derecho, nueva conexión a una base de datos. ¿Qué les va a pedir? Lo normal, a qué tipo de bases de datos se va a conectar. Les permite Oracle, MySQL, Postgres, Teradata, SQL Server de Microsoft, etcétera. Les va a pedir el nombre del servidor, el puerto y pues obviamente el usuario y el password para poder acceder a la base de datos. Lo mismo lo pueden hacer con un archivo en Excel, ¿sí? Lo buscan en el C y lo igualitico, le dicen botón derecho, ¿sí? Se paran sobre un archivo, bueno, por aquí mientras lo busco pierdo más tiempo, pero se paran sobre un archivo y le dicen botón derecho. Aquí como no estoy parado sobre un archivo, sino sobre una carpeta, pues no lo permitió. Y botón derecho y lo mismo, crear perfil, e igualito les va a construir un perfil de un archivo en Excel o de un archivo o de una base de datos. Entonces, para mi gusto, es una herramienta bien presentada, relativamente poderosa, pues para ser una herramienta libre. Ellos tienen unas versiones de perfilamiento de datos más poderosas, más costosas, y también hay herramientas pues de Oracle, de IBM y etcétera, pues que son capaces de hacer absolutamente de todo pues en este sentido del perfilamiento de datos. Entonces, pues yo quería simplemente por hoy compartir con ustedes estas ideas de indicadores de calidad de datos y de una herramienta de perfilamiento de datos que ustedes ya la pueden explorar un poco más por su cuenta y les va a permitir detectar cosas que tengan sus datos en forma mucho más rápida, cosas que son casi que imposibles ver por una sentencia SQL, un análisis de máscaras o cosas de esas, pues a punta de... por acá veo que Javier me está preguntando que si se puede utilizar los resultados del perfilamiento para hacer, por ejemplo, algo en Power BI, en una herramienta de inteligencia de negocios. Pues sí sería posible, pero habría que hacer un truco y es que yo puedo exportar los datos del perfilamiento, esa parte no se las mostré, en dos formatos. Un formato que es HTML, ¿sí? Y HTML es para que usted le mande ese perfilamiento a otra persona y a través de cualquier browser o a cualquier navegador pueda ver lo mismo que usted vio sin que la persona tenga instalado el de Quanalyzer. O sea, si usted a la hora de exportar, que era por un disquetcito que había por allá, lo que pasa es que no quería usar de su tiempo, entonces no les mostré esa parte de exportar, un disquetcito que había por acá en la esquina superior derecha. Si le dicen exportar HTML, es un exportado sencillo, pero hay otra opción que es exportar un XML, ¿cierto? Que muchos, los que son de la parte técnica, saben quién es el XML, y yo puedo, analizando esas etiquetas y esas cosas, pues llevar información del perfilado a otro tipo de herramientas, a un desarrollo, a una herramienta de inteligencia de negocios o etcétera. Yo veo que más, perdón, ahí por acá. Javier, no sé si te contesté,
pero sí se pueden llevar, aunque es con esa especie de truco, los resultados del perfilamiento para crear un tablero en Power BI o en Tableau o en cualquiera de las otras herramientas. Perfecto, Iván, gracias. Bueno, 7:15, me excedí un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Entonces, pues... Está muy claro, profesor Iván. Muchas gracias por compartirnos este interesante tema. Gracias por su tiempo. Estamos entonces a la espera del material para compartirlo en el grupo. Perfecto. Como dicen por ahí, como decimos por acá en Colombia de Medellín, cacharréenlo, o sea, jueguen con la herramienta, péguenselo a los propios datos para que vean que empiezan a descubrir cosas que no sabían que en sus datos estaban sucediendo. Entonces, este es un primer paso para empezar por ese mundo del análisis de la calidad de los datos y de la medición de la calidad de los datos. Entonces, sí, señor, muchas gracias. Entonces queda claro que mejor usar esta herramienta gratuita antes de comprar un MDM y embarcarnos sin tener cultura de datos. Es que sí, cada rato caemos en los pecados de creer que un software nos va a solucionar todos los problemas del negocio y el software de pronto pues el software no nos va a mejorar los procesos, el software no nos va a crear cultura en la organización, el software no nos va a hacer que tengamos estándares ni políticas, el software no va a ver que haya roles o personas realizando unas ciertas funciones claves para lograr gobierno. Entonces, yo inclusive cuando hago consultorías retengo a las empresas para que no hagan esas grandes inversiones. Yo les digo, no, todavía no están listos, no están listos. Son desesperados por comprar un MDM u otras herramientas muy costosas, pero sin que la organización todavía esté lista. Entonces, que no me oigan pues los vendors de MDMs, pero primero hay que hacer y avanzar y madurar mucho en otros aspectos de la organización antes de irse pues a comprar y hacer esas grandísimas inversiones. Bueno, listo, le reiteramos las gracias y también a todo el público que asistió hoy. Nos vemos toda la próxima semana. Hasta luego. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Javier. A todos. Muchas gracias, muy buena la presentación.